Trujillo, siga participando, ahorita los leo. Bienvenida, Rosalina. Hola, ¿Cómo muchas estás? Buenos gracias. días. Muy bien, buenos días. Francisco, buenos Buenos días. días. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Qué tal, Pinky? Buenos días. Bien, bien. ¿Tú cómo ves con el anuncio de la alcaldesa? Pues mira, creo que el debate no está en si se puede reelegir o no. Definitivamente eso está fuera de todo debate. Es un derecho constitucional. No, pero difiero porque, a ver, Hermosilla, es la primera vez que vamos a No, un sí, debate. O sea, a lo que me refiero es que nadie puede decir que no se puede reelegir, pues. O sea, es un derecho que ella tiene. Las modificaciones a la ley electoral en el 2014 y las posteriores lo permiten. Y creo que en esa parte ella está en todo su derecho y finalmente en las urnas la gente decidirá si se queda, o sea, si se reelige o no. Fíjate que creo que tenemos como sociedad un estigma relacionado con la no reelección. De hecho, yo recuerdo en la primaria el estribillo aquel de que nos enseñaban relacionado con la no reelección, ¿no? Y creo que nos hemos ido formando una idea muy adversa. Sin embargo, desde hace décadas en muchísimas democracias, de las democracias más fuertes en Europa, el principio de la reelección es un hecho. Y la gente ha aprendido a convivir con esto. Angela Merkel se acaba de retirar después de 18 años. En Estados Unidos tiene una tradición muy larga. Y aquí nos ha costado un poco de trabajo ver eso, sobre todo porque no han estado acompañados los procesos de gobierno, de sistemas de transparencia y de rendición de cuentas importante, por un lado. Y por otro lado, porque cuando los gobernantes informan, pues hay a su alrededor toda una esfera de simulación que no permite a la ciudadanía evaluar de manera correcta y evaluar de una forma mucho más puntual el ejercicio de gobierno previo a estas decisiones de reelegirse o no. Y fíjate, en el caso de Célida, ayer lo comentaba, inclusive ella abrió el debate, que es una tónica que creo que la identifica mucho abrir el debate en los medios, le gusta a ella pero esta se parte, adelantó. ¿no? A mí se me hizo muy astuto haberlo abierto. No, Hoy. y lo abrió al debate, además. O sea, A no todos, dijo, a ver, vénganse y lo péguenme, se puso comunicó. enfrente. Y en esa, Se me hizo y en esa lógica es una lógica mediática porque creo que a la presidenta nos ha demostrado que le gusta estar en el debate público y es buena para estar en el debate público, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es una estrategia de comunicación interesante porque no cualquier gobernante lo puede sostener. Y creo que Célida sí. Sin embargo, yo creo que si evaluamos puntualmente su ejercicio de gobierno, vamos a encontrar claroscuros. Yo no soy de las como analista y como académica, pues no creo que podamos decir no sirvió nada, pero yo creo, y ahorita lo decía Luis Mario muy puntualmente porque comentamos este dato ayer, de que sí es más lo que ella ha comentado que ha hecho que en lo que en realidad podemos ver. En términos coloquiales diríamos, pues son más las echadas que las ponedoras, ¿no? Y creo sobre todo que ella llega con un discurso que en su momento fue el discurso con el que ganó el Maloro, ¿no? El discurso de la corrupción y el discurso de que bueno que ya se van emulando a todo el gobierno de López Caballero, ¿no? Llega Célida y en su discurso de campaña, pues yo creo que no podemos olvidar aquella frase lapidaria que lanzó de les vamos a partir su madre, ¿no? Entonces que hasta la fecha, pues no encuentro mucho el contexto porque yo en realidad dije, bueno, llega un gobierno de oposición, llega un gobierno de Morena, acobijado por toda esta fuerza con la que llegó López Obrador en el 2018 y con toda esta retórica del no robar, no mentir y no traicionar, pues yo en realidad pensé que todas estas denuncias inclusive que ya estaban y todas estas denuncias que yo en lo particular presenté como regidora y ahí Francisco, pues él en esa parte nos ayudó mucho en la presentación de todas estas denuncias, alumbrado público, denuncias a Contraloría, sobreprecio en las luminarias, bueno, infinidad de cosas y denuncias que presentamos y ninguna de ellas, ¿no, sí, y ninguna de ellas prosperó, ¿no? Entonces todo este discurso anticorrupción fue un discurso muy mediático que yo creo que sí la cobijó mucho, pero que ya en el ejercicio de gobierno pues no tocó a nadie, ahora sí que no le tocó ni un pelo al Maloro, ¿no? Entonces creo que en esa parte para mí es una de las partes más oscuras, para mí es una de las partes más fuertes que yo observaría, la parte de la transparencia, la parte de la rendición de cuentas, y no podemos esperar que hoy nos vuelva a repetir un discurso anticorrupción
Pues porque ella no hizo absolutamente nada. O sea, la administración del Maloro pasó sin pena ni gloria cuando es una de las administraciones atravesada por mayores indicadores de corrupción y están ahí y no los tocó. Y pues no creo que se atreva a hacerlo ahora, ¿no? Pues ya pasaron 3 años. Francisco, ese es un punto medular que se le reclama todavía. Francisco, ¿cómo ves tú legalmente, primero tú como expresidente del Consejo Estatal Electoral, tiene que renunciar la alcaldesa? Primero, sí, legalmente sí puede reelegirse, ¿sí? Sí, claro, por supuesto, la elección consecutiva o reelección viene siendo en esencia una herramienta de rendición de cuentas la evaluación del desempeño de determinado funcionario público, en este caso como la alcaldesa. Aquí hay un detalle muy importante. Estamos en la época de las intercampañas y en el caso específico de Hermosillo y de Morena, no ha salido la convocatoria, no hubo precampaña, luego entonces no hubo un registro o un preregistro formal por ese partido político. Entonces aquí nos queda un gran detalle y un vacío legal que el Instituto Estatal Electoral necesita subsanar de forma urgente e inmediata. No existe un lineamiento mínimo que nos dé las reglas y las directrices para que se puedan conducir los diputados locales o los alcaldes que se quieran reelegir, Luis Alberto y Pinky. No existe. El Congreso de la Unión, el Instituto Nacional Electoral emitió lineamientos base para que los diputados federales que se quieran reelegir pues tengan unas reglas mínimas de cómo distribuir su tiempo entre ser candidato y entre seguir siendo legislador. Aquí el tema es de equidad e imparcialidad en el uso de recursos públicos y de tiempos de gobierno, llámese radio y televisión, o llámese medios tradicionales, o llámese redes sociales. Luego entonces, el Instituto Estatal Electoral tiene una asignatura pendiente urgente, Luis Alberto y Pinky. Necesitan hacer lineamientos y reglas para que se pueda conducir de una forma más transparente el tema de los recursos públicos y el tema de la campaña en sí. O sea, es decir, no está obligada a renunciar, Célida, entonces. No, por supuesto que no. La propia Constitución, el 115 constitucional, te permite la elección consecutiva y criterios y sentencias de los tribunales electorales, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te permite lógicamente que esa es la esencia. Esa es la esencia de que no se separe del cargo para que siga hay un principio de continuidad, le dicen los juristas, para que no se separen del cargo. Pero sí es importante sentar, ahorita estamos muy a tiempo de intercampaña, Luis Alberto, de que la autoridad electoral emita lineamientos para los alcaldes que se quieran reelegir, porque tenemos alcaldes que se quieren reelegir en todo el estado. De los 72 municipios, por lo menos se van a querer elegir más de 50. Okay. Entonces, tiene razón lo que dijo la alcaldesa, hay jurisprudencia que no lo obliga a separarse del cargo, entonces va a irse y nomás haría campaña, ¿pudiera trabajar como alcaldesa y hacer campaña a la vez? Sí, definitivamente. Wow. Por eso la importancia de lineamientos y reglas de la autoridad electoral. Necesitan hacerla de manera urgente. ¿Pero qué tipo de lineamientos, Pancho? Pues lineamientos, por ejemplo, los muy parecidos a los que el INE hizo para los diputados federales que se quieran reelegir, ¿sí? Tiene que establecer por lo menos tiempos en un día a determinada hora, no puede hacer campaña, el tema los programas sociales, el tema de seguir acudiendo a las sesiones, el tema de no interrumpir en un horario a lo mejor por decir entre paréntesis público, andar haciendo campaña, el uso de los recursos públicos del ayuntamiento que no se trasladen a un evento partidista o político. Hay ciertas reglas que urgen que se establezcan, Luis Alberto. Sí, tienes mucha razón en eso, Francisco, y de hecho hay un principio... Pero es una línea muy delgada, ¿no? Totalmente. ¿Cómo va a decir? Pues si va a seguir siendo alcaldesa y no lee la ley, la constitución, el criterio electoral no le obliga a renunciar, digo, pues ella tiene que seguir siendo alcaldesa y a la vez puede ser alcaldesa y candidata al mismo tiempo, Pancho. Sí, de hecho, sí. Exactamente. Entonces no hay nada que... Entonces, ¿cuál es ¿Mande? Por eso lo importante es la regla. Es que ya hay precedentes, pues. En el 2018 ya se establecieron precedentes a través de acuerdo del Instituto Electoral. Ahorita el Instituto Electoral no ha hecho ninguna regla al respecto.
Pues ni siquiera los ha hecho para el COVID. Pero regla para qué si puede ser alcaldesa y candidata al mismo tiempo, es lo que no entiendo. Porque hay un principio, Luis Alberto, de imparcialidad y equidad en la contienda electoral que emana de la propia Constitución. El INE ya hizo lo propio con los diputados federales. La autoridad electoral local tiene que hacer lo propio para diputados locales y alcaldes que se quieran reelegir. Sí, mira, de hecho hay una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, la 40/217, que básicamente dice, por ejemplo, en el caso de los diputados, porque esa es una acción de inconstitucionalidad para los diputados, señala que los diputados que pretendan ser reelectos podrán optar por no separarse de su cargo mientras cumplan con las siguientes reglas y restricciones. Una de ellas es, no podrán realizar actos de campaña en días y horas hábiles propias de su encargo, o sea, lo van a hacer fuera de su horario de trabajo, ¿quién lo va a vigilar? No podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales, económicos, que les correspondan para el ejercicio de su encargo. No podrán ocupar al personal adscrito a la nómina del Congreso, etcétera. Traslada esto al ayuntamiento, pero como dice Francisco, la parte que preocupa es quién da seguimiento a esto, quién separa, quién vigila que una publicación en redes sociales de la presidenta o de quien pretenda reelegirse no esté dentro de su horario de trabajo. O sea, está demasiado suelto y el árbitro electoral yo creo que no tiene ni la capacidad ni las ganas de andar vigilando pero a ver, esto, ¿no? contraste, difiero con ustedes porque ¿qué tiene que, ojo, yo no soy abogado y Pancho es el especialista, pero Francisco, si puede ser si no está obligada a renunciar, si ella puede hacer campaña como alcaldesa, ¿qué tiene que definir? Entonces sigue ella siendo alcaldesa y candidata, punto. Sí, aquí el tema es el principio de equidad e imparcialidad en la contienda electoral. Es un principio ético-moral, yo creo, ¿no? Y eso viene en la Constitución. ¿Sí? Viene en la Constitución, y lo dijiste muy bien, Pinky, yo lo resumía de otra forma más coloquial, de esas resoluciones que tú comentas y de mucha jurisprudencia al respecto, sí. Pero es importantísimo que existan reglas. Lo dijimos, Luis Alberto, y lo dijo ahorita Pinky, con el tema de que no hubo protocolo, un lineamiento en el tema del COVID para los candidatos. Es increíble, Luis Alberto. Están dejando una ambigüedad que en su momento puede ser una ilegalidad provocada por la misma autoridad electoral porque no se pone a reglamentar lo que le toca. Bien. Conclusión, Rosalena. Pues yo creo que aquí en esta parte la presidenta municipal sabe muy bien que tiene derecho, sabe muy bien que tiene todo el derecho de no separarse de su cargo, y yo creo que si lo sacó a debate fue precisamente para aprovechar que estamos en un periodo de intercampaña que no puede, o sea, que de alguna manera hay una veda electoral y esto le permite estar en el debate público, ¿no? O sea, es la mejor forma de estar en campaña sin hacer campaña. Sí, entonces creo que esta parte es una estrategia muy inteligente. Pero yo creo que aquí la gran pregunta, y entiendo lo que dice Francisco, es ¿Cómo evitar entonces, de parte del árbitro electoral, cómo evitar entonces todos estos problemas o todas estas percepciones derivadas pues del abuso de los recursos? Porque yo creo que seríamos muy ingenuos pensar que no se va a utilizar la estructura, los recursos humanos y materiales del ayuntamiento para apoyar diversas acciones que tienen que ver con la reelección, ¿no? Entonces, en esta parte, yo creo que pues la decisión la tomará ella lo dijo, pero si no lo hace, está en todo su derecho, totalmente. Me dice Alejandro Ramírez, el Basilio, saludos, mi estimado, nuestro colaborador, hace mucho no te reportabas. Dice, Lorenzo de Cima de Guaymas hace 3 años no solicitó licencia. Entonces siguió como candidato, entonces es lo que les digo, pues, ¿no? Lo hizo Temo Galindo Nogales y lo hizo Munro en Puerto Peñasco. Ya hay precedentes de ese tipo, sí. Aquí en Sonora. Aquí lo que yo para concluir me gustaría comentar es que no solamente es Hermosillo, son los municipios, los 72 municipios, son los 21 distritos por mayoría en el estado de Sonora que ponen en riesgo una democracia al momento de que no se regule esta ambigüedad de la elección consecutiva, Luis Alberto. Y los diputados federales también. Fíjate nomás el dato, la gente sigue con este estigma del principio de la no reelección. En el 2018, que fue la primera vez que hubo procesos de esta naturaleza, en Sonora hubo 22 presidentes municipales que buscaron la reelección, 10 ganaron y 2 se perdieron, ¿no? Entonces la gente sigue pensando
que reelegir a sus gobernantes no es bueno, eso creo yo. Dice Alejandro Castrejón, buen día, se han visto mejoras en el gobierno de Célida. Lo único que no me gusta es que no ha cumplido con buscar justicia por los actos de Malora Costa, Angelina Muñoz, Juan Fortino, Parabús SR, Admisión, y Eduardo Lemmermeyer, le pones nombre, Eduardo Lemmermeyer fue de lo más rescatable incluso. Pues sí, de hecho no estaba en una situación vulnerable, pero por ejemplo, sí, algunas cosas que tienen que ver con el asunto del socavón, por ejemplo, que ella prometió que iba a haber justicia, etcétera, no hubo ningún funcionario público señalado por esto, o sea, creo que sí hay ciertos vacíos que le pegan en términos de transparencia y corrupción, ¿eh? Octavio Grijalva, el derecho a la reelección del gobernante no es absoluto, depende de que el partido por el cual llegó se lo permita, que es lo que decía Mario Rita. Las reglas internas. Les agradezco mucho, nos vemos el próximo Saludos, jueves. Francisco. Gracias. Ahorita Gracias, sigo leyéndolos. Volvemos.